Otro punto en el que me gustaría pararme un momento es en repasar las unidades logarítmicas, porque es algo que en general siempre genera mucha duda, mucho problema, y creo que es importante que tengamos claras 4 ideas sobre ganancia, atenuación, qué es un decibelio, qué es un dBvatio, qué es un dBm, etcétera, cómo se suman, cómo se restan, qué se puede hacer con ellos. Aquí he pintado 2 cajas, 2 sistemas. Una caja que he pintado con una G porque es un sistema que tiene una ganancia, ¿vale? Tendré a la entrada de ese sistema habrá una potencia P sub E y a la salida habrá una potencia P sub S, y como tiene una ganancia, pues P sub S va a ser mayor que P sub E, y en concreto P sub S va a ser G por P sub E. Eso es un sistema que tiene una determinada ganancia, G es un número mayor de 1, y abajo tengo un sistema que tiene pérdidas, donde tengo una potencia de entrada, una potencia de salida, y en este caso lo que tengo es que la potencia de salida es menor que la potencia de entrada. En este caso, lo que tendría es que la potencia de salida es igual a la potencia de entrada partido por las pérdidas, donde las pérdidas es un número mayor de 1, igual que antes la ganancia. Si os dais cuenta es exactamente lo mismo, es decir, si cambiáis G por 1 partido por L, me da igual que sea pérdida que sea ganancia, es al final la función de transferencia de ese sistema. Hablaremos de ganancia de un sistema como la relación entre la potencia de salida y la potencia de entrada, y hablaremos de pérdidas de un sistema como la relación entre la potencia de entrada y la potencia de salida. Si dividís la potencia que hay a la salida entre la potencia de entrada y os da un número mayor de 1, será un sistema que tiene una determinada ganancia, y si os da un número menor de 1, será un sistema que en realidad no solo no tiene ganancias, sino que tiene pérdidas. En muchos casos, estos números, esta ganancia, esta pérdida, es mucho más cómodo medirlo en vez de de esta manera, que se dice en unidades naturales. Si os dais cuenta, las ganancias y las pérdidas son adimensionales porque son vatios partido por vatios, no tiene dimensiones. Muchas veces lo medimos en una cosa que se llama el decibelio. La única razón o la razón de utilizar los decibelios en las unidades logarítmicas es que primero me permiten manejar escalas de números más cómodas, más abarcables, y luego además que me simplifican en muchos casos las cuentas, porque los productos en unidades logarítmicas se convierten en sumas, las divisiones se convierten en restas, y eso muchas veces simplifica la manera de visualizar o de hacer las cuentas, hacerse una idea muy rápida de cómo funciona algo. Si yo tengo una determinada ganancia, esa ganancia expresada ahora en decibelios, en dBs, que es como se suele escribir, se calcula directamente como el 10 logaritmo. Este logaritmo es en base 10 de el valor de la ganancia, de la potencia de salida partido de la potencia de entrada. Y las pérdidas en dBs, de la misma manera, de manera análoga, se definen como el 10 logaritmo de la potencia de entrada partido de la potencia de salida. Si os acordáis de las propiedades del logaritmo, el logaritmo de un número es menos el logaritmo de 1 partido de ese número, con lo cual yo lo que puedo hacer es ver que las ganancias en decibelios es lo mismo que menos las pérdidas en decibelios. En muchos casos, además, os encontraréis con que en lugar de tener potencias a la entrada, en lugar de tener la potencia de entrada, potencia de salida, lo que voy a tener es, por ejemplo, una tensión a la entrada y una tensión a la salida, porque no mido la potencia, sino que mido la tensión en voltios. En ese caso, yo también puedo medir una ganancia entre esas dos tensiones, que sería la misma que he hecho antes. Yo lo que puedo hacer es definir que la ganancia de ese sistema será, en unidades naturales, la potencia que hay a la salida, que es la tensión al cuadrado partido de la resistencia, y la potencia que hay a la entrada, que es la tensión al cuadrado partido de la resistencia. He puesto arriba y abajo la misma resistencia porque habitualmente es muy normal que consideremos sistemas en los que hay adaptación de impedancias, con lo cual puedo considerar que la impedancia que yo veo, la resistencia que yo veo a entrada y salida es exactamente la misma. De manera que la ganancia, al final lo que me queda es como un cociente entre las tensiones al cuadrado. Y si hacéis ahora la ganancia en decibelios, pues veréis que os queda el 10 logaritmo de las tensiones al cuadrado, que es lo mismo que el 20 logaritmo de
el cociente entre las tensiones. Es decir, si yo quiero ver una ganancia o una pérdida, una atenuación en decibelios, lo puedo hacer como 10 logaritmo de cociente de potencias o 20 logaritmo de cociente de tensiones. Es exactamente lo mismo y ese 20, ese multiplicar por 2, viene sencillamente de que la tensión pues es la raíz cuadrada de la potencia, o que la potencia es la tensión al cuadrado. Y entonces el cuadrado se sale fuera del logaritmo y multiplica por 2 al 10. También habréis visto, seguramente alguna vez habréis oído hablar de los dBvatios, de los dBms, incluso a lo mejor de los dBus o algún otro tipo de unidad parecida. Si os dais cuenta, todo lo que he contado hasta ahora de los decibelios son una unidad relativa, son una comparación entre dos cosas. Yo cuando estoy poniendo una ganancia en decibelios no tiene dimensiones, porque es el 10 logaritmo de potencia entre potencia, una medida adimensional, es una comparación que me dice cuánto más grande es una potencia que la otra. Cuando hablamos de dBvatios, dBms, esas unidades sí que van relacionadas con potencia, o si son dBus con tensión, pero de alguna manera también llevan implícita una comparación con algo. Es decir, si yo lo que quiero es calcular una potencia en dBvatios, cuando defino los dBvatios, la calculo como el 10 logaritmo de mi potencia medida en vatios y, como digo, la tengo que comparar con algo. ¿Con qué la comparo? La comparo con una referencia y esa referencia en el caso del dBvatio es un vatio. Es decir, el 10 logaritmo de una potencia en vatios lo que me da es esa potencia en dBvatios. Si mi potencia fuera de un vatio, si P valiese 1, tendría el 10 logaritmo de 1 que es 0, con lo cual 0 dBvatios equivalen a 1 vatio. Del mismo modo, yo puedo definir la potencia en dBms como el 10 logaritmo de mi potencia medida, en este caso, en milivatios y dividido entre una referencia. ¿Cuál es la referencia en este caso? 1 milivatio. De manera que aquí tenéis que la potencia en dBms no es más que el 10 logaritmo que mi potencia en milivatios. Pero fijaros que en este caso el dBvatio sí que va asociado de alguna manera a una potencia, o sea, yo puedo decir que una señal tiene una potencia de dBvatios, pero no digo que una señal tiene una potencia de no sé cuántos dBs. El dB siempre es una unidad relativa, siempre es una comparación entre dos cosas. El dBvatio, el dBm, realmente es una unidad que lo que me dice es cuánto vale mi potencia. Aunque tengamos en mente que por detrás lo que tengo siempre es una especie de referencia. Lo que me dice el dBvatio es cuánto más es mi potencia que un vatio o cuánto más es mi potencia que un milivatio. Fijaros, por ejemplo, que lo que os decía antes, que una potencia de un vatio equivale a 0 dBvatios y que una potencia de un milivatio pues equivaldría a 0 dBms. Si además os hacéis las cuentas, veréis que una potencia de un vatio, que son 1000 milivatios, equivaldrá pues al 10 logaritmo de 1000, que es 30 dBms. O sea, 0 dBvatios también lo puedo ver como 30 dBms. Para entenderlo un pelín mejor, vamos a ver este ejemplo que tengo aquí. Lo que tengo es un sistema en el que lo que hay es dos sistemas con dos ganancias, dos cajas con dos ganancias, G1 y G2, a la que le entra una potencia P1, a G1 le sale una potencia que vamos a llamar P2 y al final tendré una potencia P3. ¿Cuánto vale P2? P2, como lo hemos puesto antes, es G por P1. Si lo paso a dBvatios, ¿cuánto valdría P2 en dBvatios? P2 en dBvatios, tal cual lo he definido antes, es el 10 logaritmo de P2 medido en vatios. De P2 medido en vatios partido de un vatio, que es la referencia de los dBvatios. O sustituyendo sería 10 logaritmo de P2, hemos quedado que era G por P1 partido de un vatio. Por las propiedades de los logaritmos, el logaritmo de un producto es la suma de logaritmos, es decir, esto es el 10 logaritmo de G más el 10 logaritmo de P1 partido de un vatio. Y por tanto, el 10 logaritmo de G, por definición, es como hemos definido antes cómo se define la ganancia en decibelios. Y el 10 logaritmo de P1 medido en vatios partido de un vatio es P1 en dBvatios. Es decir, si yo tengo un sistema con una ganancia de G dBs al que le entra una señal de P1 dBvatios, la salida va a ser justamente la suma entre esos dBvatios más los dBs y me saldrá en dBvatios. Si hacéis exactamente esto mismo, pero las
potencias en vez de en vatios están en milivatios, tendréis la misma fórmula, pero estos serían dBms, estos serían dBs y estos serían dBms. dBms más dBs me vuelve a salir dBms. Ahora vamos a coger las dos cajas. ¿Qué pasa si yo considero ahora P sub 3? P sub 3, tal cual lo tenéis ahí, es P sub 2 por G sub 2. O, como P sub 2 era G por P sub 1, G sub 1, perdón, por P sub 1, lo que tengo es que es P sub 1 por G sub 1 por G sub 2. Es decir, lo que tengo es que la potencia que hay a la salida de los dos sistemas es la potencia que hay a la entrada por una ganancia total que es el producto de G sub 1 por G sub 2. ¿Cuál es esa expresión de la ganancia total de mi sistema en decibelios? Pues es el 10 logaritmo de G sub t en unidades naturales, o el 10 logaritmo de G sub t, habíamos dicho que es G sub 1 por G sub 2. Como el logaritmo del producto es la suma de logaritmos, pues esto es igual al 10 logaritmo de G sub 1 más el 10 logaritmo de G sub 2. Con lo cual, lo que tengo es que el 10 logaritmo de G sub 1 es G sub 1 medido en decibelios y el 10 logaritmo de G sub 2 es G sub 2 medido en decibelios. Es decir, si lo que tengo son dos sistemas con ganancias G sub 1 y G sub 2 dBs, la ganancia global del sistema será la suma de esas dos ganancias en dBs. Resumiendo esto que acabo de decir, quizás esto es lo más importante, lo que acabamos de ver es que si yo lo que tengo es dBs y le sumo dBs, si tengo una ganancia en dBs y le sumo otra ganancia en dBs, lo que obtengo es la ganancia global en dBs. Si lo que tengo es una potencia en dBvatios a la que le sumo una ganancia en dBs, lo que obtendré es la potencia a la salida de ese sistema en dBvatios. Exactamente lo mismo para dBms. Si a los dBms le sumo dBs, obtengo dBms. Si despejáis en cualquiera de estas dos fórmulas, aquí o aquí, también podéis ver que si lo que tengo es una potencia en dBvatios y le resto otra potencia en dBvatios, lo que obtengo es la diferencia entre esas dos potencias. ¿Y cuál es la diferencia entre dos potencias? La definición de ganancia, con lo cual obtendré una ganancia en dBs. Y por último, si yo tuviera una potencia en dBvatios y le sumo otra potencia en dBvatios, esto no se puede hacer. No tiene ningún sentido sumar dBvatios. Con eso tenemos que tener siempre mucho cuidado, porque además si lo pensáis, una suma en unidades logarítmicas es un producto en unidades naturales y multiplicar dos potencias, pensar en vatios al cuadrado no tiene ningún sentido. Con lo cual tengamos mucho cuidado con esto, con sumar dBvatios. No podemos sumar dBvatios, sí los podemos restar porque restar equivale a dividir y dividir potencias sí que tiene sentido como ganancia o como atenuación. Todo lo que estoy diciendo de los dBs me estoy refiriendo a ganancias, pero si el número me saliese negativo, pues esa ganancia en realidad se refiere a una atenuación, me daría exactamente lo mismo.